Hola, Ahí buenos está. días. Buenos días. Ahí está Felipe. Buenos días, ¿Cómo Felipe. es- Muchas gracias. Nada de nada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Felipe? Con los chiquillos nos quedamos porque hubo una pequeña confusión la semana pasada y estuvimos comentando acerca de tu trabajo, por eso hay varios ya que se conectaron y están súper interesados en saber más o menos lo que has hecho. eh, y bueno, contar lo que nos pasó, o sea, lo mismo que hablamos la otra vez, como para que los chiquillos se vayan motivando, aquellos que de repente les gusta dibujar, ilustrar, etcétera, como para que vean que sí se puede juntar la ciencia en el fondo con lo que es la ilustración. Así que bacán que estés conectado hoy día y que nos acompañes. Y bueno, a los chiquillos decirles también que si tienen preguntas, que las vayan haciendo, que aprovechen esta instancia, porque no siempre tenemos un invitado estrella en nuestras clases. Así que eso, pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Eso, querido. Tú Muchas gracias. sigue nomás con tu presentación. Ya hice como la intro y bueno, no sé si los chicos quieren preguntar o decir algo antes. El chat lo tengo abierto acá, estoy revisando, así que cualquier cosa nos comenta, ¿ya? Ya. Por último, no sé si falta más gente que llegue o empezamos nomás. Sí, falta gente que se van Se van conectando de a sumando. poquito, sí. Ah, Pero ya, sí, perfecto. podemos comenzar nomás. Ya. Ah, no tengo función de compartir Ah, activada. verdad. Te doy inmediatamente el... Espérame un segundito. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto. A ver. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta segunda sesión de ilustración científica y comunicación de la ciencia. Bueno, mi nombre es Felipe Serrano, soy biólogo de formación, tengo un magíster en biología celular y molecular, pero también tengo una especialización o como una nueva beta, por así decirlo, artística, que es el área de la ilustración científica y el diseño editorial. Eh, Cuento corto, yo estaba dentro de la universidad trabajando, investigando en ese tiempo, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, pero decidí como cambiar mi camino, mi ruta, por así decirlo, y dedicarme a este nuevo campo. En sí, bueno, eso fue hace como 6 años atrás ya, o sea, fue algo bastante inesperado en su momento, pero la idea era esa, o sea, era crear una nueva área, una nueva línea, porque encontraba que era una necesidad, por un lado, acercar la ciencia al diseño de ilustración entre científicos, pero como esto siguió creciendo, por así decirlo, tomó otro campo, que era ya el tema de la divulgación científica, y es acercar la ciencia por medio de la ilustración y el diseño a la sociedad. Entonces, la ilustración científica tiene, o sea, historia, pero antiguamente se trabajaba mucho en ilustración científica. Y los científicos no solamente se dedicaban a investigar en sí, sino que tomaban otros tipos de áreas, por ejemplo, la música, el arte, la poesía, la pintura, etcétera. Entonces eran, por así decirlo, habilidades que se iban entrelazando y mezclando. Pero con el pasar del tiempo, esto se fue especializando. Entonces los científicos cada vez fueron encasillándose más en su área más específica. Y es porque en realidad el conocimiento es tan amplio y tan vasto que nos da tiempo para poder abarcar todas las áreas de estudio. Entonces, por así decirlo, en la ilustración quedó como en segundo lado. Pero hoy, gracias también a esta misma especialización, los diseñadores o los ilustradores también intentan comunicarse con los científicos y con esto crear una nueva vía de comunicación y de entendimiento de los procesos biológicos.
Entonces, por ejemplo, este paper se habla como de la dinámica de la naturaleza explicada con la ilustración, que el dibujo ayuda a un mejor entendimiento de esto. O también, por ejemplo, la relación que existe entre los ilustradores y diseñadores con los científicos también incrementa el impacto de la investigación. Y esto es una historia muy anecdótica de esto, y es porque, por ejemplo, había un científico que estaba trabajando con dinosaurios. Entonces le pidió a un ilustrador que le dibujara a sus dinosaurios, pero metido en un ambiente como de la época de esos dinosaurios. Entonces el ilustrador trabajó en ese diseño, creó el animal que le interesaba, pero dejó también este campo abierto del ambiente donde se movía este animal. ¿Y qué es lo que pasó? Que en realidad el investigador tuvo más dudas al respecto, y se hizo más preguntas al respecto, ya que gracias a la parte visual de lo que estaba mirando, fue capaz de pensar, bueno, pero en realidad este árbol existía o no existía en esta época, o en realidad este animal se alimentaba o no se alimentaba de esto. Entonces, ¿qué pasó? Se genera un flujo de información. ¿Y qué significa esto también? Que el investigador se nutre de la información que le entrega el ilustrador, y el ilustrador se nutre de la información que le entrega también el investigador. Entonces, este feedback o esta comunicación entre estos dos potencia o favorece el impacto de la ciencia. Entonces, los seres humanos, que somos animales netamente visuales, nos potenciamos con la imagen en sí. Por lo tanto, la ilustración es una buena fórmula de entregar información. Y también, bueno, por así decirlo, también hay un renacimiento de la ilustración científica en mi campo, que es la biología celular, la biología molecular, ya que es un campo bastante abstracto. O sea, hablar de moléculas como proteínas, o la membrana de una célula, o la mitocondria, solamente se ven en el microscopio, pero estar dentro de ahí o ver las moléculas que participan ahí es más bien abstracto. Por lo tanto, esta entrada de la ilustración favorece también ese entendimiento. Porque bueno, en ilustración de botánica, de plantas o de animales hay ilustradores, pero sequísimos. Pero en esta área es como un área emergente. Entonces, por esa razón también es una nueva contribución que existe entre la ciencia y la ilustración. Pero como les decía, la ilustración viene desde hace cientos de años. O sea, y la ilustración científica también viene acompañada de esto. Y por ejemplo, en el 1865 tenemos ilustraciones de las neuronas que se veían a un microscopio simple nomás de la época. Pero los científicos hacían como interpretación de las cosas que veían. Y dado que tenían esta comunicación o esta sensibilidad artística, lo mezclaban con el arte y la ciencia. Por lo tanto, parecían cuadros artísticos, pero en realidad son publicaciones científicas de la época. Lo mismo acá también, que es el Chomsky, que tenían ilustraciones también con este tipo de color y este tipo de profundidad en sus ilustraciones. Y era simplemente lo que veían en el microscopio. Por lo tanto, hay todo, o sea, si ustedes buscan ilustración científica del 1900 van a encontrar este tipo de arte que es bastante decorativo, de hecho, es bastante atractivo. Pero es lo mismo, es una descripción de lo que ellos ven. Y tenemos también a Santiago Ramón y Cajal, con este tipo de ilustración, que Santiago Ramón y Cajal es un científico o médico en esa época español, premio Nobel de la época, y él es conocido como el padre de la neurociencia moderna. Todo lo que nosotros estudiamos en base a lo que él propuso en 1900, con un microscopio y un lápiz, o sea, a ese nivel. Y lo que él hacía era la representación de distintas neuronas en el tejido nervioso. Por ejemplo, acá esta parte del cerebro, que es el hipocampo, es la región que regula la memoria y el aprendizaje. No sé si han visto como películas como Memento o como si fuera la primera vez, que es la típica. La persona ahí, o la actriz, lo que tiene es un accidente en esa área del cerebro. Por lo tanto, ella no puede adquirir nueva información y siempre se queda con la información pasada. Por lo tanto, esa región que fue afectada es el hipocampo, que es esta zona. ¿Y qué es lo que hace Casal? Es que con estas neuronas, él las describe de esta forma, pero aparte de eso, él también integra lo que son estas flechas. Y estas flechas no están de forma azarosa, sino que tienen una intención. Y lo que él proponía, estamos hablando del 1900, o sea, no habían técnicas de análisis del comportamiento de las neuronas, él decía que probablemente las neuronas o el flujo de información tiene que partir de esta área, subir por acá y luego salir por acá y llegar a la otra área que son las cortezas superiores del cerebro. Entonces, Casal lo que hace es decir, bueno, esto debería funcionar así. O sea, la información debería partir de las dendritas, del cuerpo del axón, o sea, del soma de la neurona, luego irse por el axón a la siguiente neurona. Y es lo que nosotros, o lo que se ha demostrado hasta el día de hoy. O sea, con simples líneas, él propuso las bases, o cimentó las bases, por así decirlo, de la neurociencia moderna. Entonces, por esa razón es impactante lo que puede generar una ilustración científica, porque no es un dibujo por sí, sino que es un esquema ilustrativo que representa algo, o una teoría, que probablemente la fotografía no lo puede hacer. Por esa razón, en este caso, la ilustración tiene ese potencial o esa ventaja. Y también tenemos ilustradores de la época que ya, en vez de clasificar animales, por así decirlo, con su nombre y apellido, y describir en escrito, por ejemplo, este animal tiene tales características, bla, 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 lo que hacía este científico, que también era un médico de la época, era Ernst Haeckel, un médico alemán, que a él lo obligaron a estudiar medicina, pero él
se arrancó, por así decirlo, a Italia, y en Italia, donde se hacía medicina, se arrancaba sus gatos libres, recogía animales que son de estos tipos, son animales microscópicos que se llaman radiolarios, y lo que hacía era dibujarlos, pero él los clasificaba en base al tipo de dibujo que tenían, o sus características. Entonces, por esa razón, se dedicó, por ejemplo, a clasificar por formas y estructuras. Lo mismo, por ejemplo, estos tipos de calamares y pulpo, o estas medusas. Entonces, lo que él hacía era tomar el lado artístico, por así decirlo, en beneficio de la ciencia. Y con esto fundó una revista, y esta revista, que era la revista como Natural, inclusive llegó a ojos de artistas o diseñadores y arquitectos de la época. Y fue tan potente que esto era como una corriente nueva, que fue como uno de los impulsores o de los inspiradores del Art Nouveau, que es un tipo de arte también que se representó en 1900. Y por ejemplo, en la exposición de París, esta obra fue hecha en base al mismo radiolario, o sea, que están acá, esta estructura. Y también fue tan potente en el momento de la época que una clasificación de animales, por así decirlo, como burdamente, llegó a este nivel. Y fue tan potente que incluso estas mismas ilustraciones fueron parte o contribución importante de la arquitectura de la época. Por ejemplo, en Francia, en la estación metropolitana que está en París, esta estación tiene como si fueran raíces o plantas, y en realidad es Art Nouveau, ese tipo de arte. O probablemente puedan haber visto en Instagram, por ejemplo, en algunas páginas de dibujo e ilustración, este tipo de trabajos también, que es Art Nouveau, que es la naturaleza, cómo se representa, estas curvas, estas raíces o estas proporciones. Por lo tanto, la ilustración científica puede llegar a ese nivel, puede transformarse como una clasificación de animales, como podemos ver acá, perdón, pero también puede saltar incluso a divulgación científica o a comunicación de las ciencias. Es como acercar la naturaleza, por así decirlo, a través de la arquitectura, en el entendimiento de algún proceso biológico. Y actualmente, por ejemplo, tenemos a David Purcell, que es un biólogo molecular. Él trabaja mucho en la estructura de las proteínas, la estructura tridimensional, por así decirlo. Y también él lo que hace es trabajar en la estructura, pero también las pinta en acuarela. Por ejemplo, estos trabajos que están hechos en acuarela o algunos son digitales, es la representación de un receptor que está en la neurona. Y este, que es más grande, que en realidad es como de casi 1 metro, por así decirlo, de largo, es el virus del ébola. Y está pintado en acuarela, o sea, no es digital, no es nada esto. Y se dan cuenta, es tanto el nivel de detalle, por así decirlo, que tiene, por ejemplo, degradé de colores en el interior. Y cada dibujo o cada parte de este virus es la estructura de la proteína en sí, o la representación gráfica de esta proteína. Por lo tanto, es tan fuerte lo que se puede conseguir por medio del diseño, que esta obra, que ganó un concurso en su momento, por así decirlo, trasciende no solamente como un resultado científico, sino que también como una obra artística. Entonces también les puede servir como inspiración. O sea, pueden buscar a David Purcell, Haeckel, o pueden buscar ilustradores científicos para encontrar tipos que hacían pero cosas increíbles. Y lo mismo también, la contribución de él desde ese punto de vista, desde la divulgación científica, es también la elaboración de libros. Y este libro, que es de él también, tiene como un par de libros más, son con este mismo estilo artístico. Entonces, en realidad son como libros de colección. Me gusta tener este libro porque es atractivo, más que el contenido en sí. Y aún así hace divulgación a partir de eso. Por lo tanto, la ilustración y las ciencias van entrelazadas de la mano, van conectadas, por así decirlo, porque el científico necesita de la ilustración para representar sus resultados, su teoría, su hipótesis, pero también la ilustración se nutre de la ciencia para desarrollar nuevas propuestas artísticas, nuevas propuestas gráficas. Por lo tanto, es una retroalimentación positiva, por así decirlo. Ambos salen ganando. Y en mis trabajos, por ejemplo, lo mío es más bien ilustración digital, y es por una cuestión más bien de tiempo y por una cuestión también de necesidad del investigador. El investigador, más que una representación artística como los de David Purcell o los de Hans Haeckel, lo que necesita es una representación visual de muchos conceptos biológicos que están dentro de las células. Por lo tanto, en este caso, la ilustración científica con herramientas digitales cae de cajón, porque, por ejemplo, puedo diferenciar colores. Estos colores se pueden representar varias veces, no tengo que jugar con una paleta de colores artística, sino que es más bien mecánico esto. Y ahora sí se consiguen nuevos tipos de estrategias. Por ejemplo, acá este Octodondeus, que es un roedor endémico, es decir, que es propio de Chile, presenta una especie de Alzheimer natural. Se han hecho varios estudios en este animal, modelo. Y por ejemplo, acá se puede ver cómo el cerebro se ve como afectado con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Alzheimer o las marcas que genera el Alzheimer se van representando en este animal a lo largo de su vida. O por ejemplo, la conexión entre dos neuronas, que sería la luz funcional, que es una sinapsis. Por ejemplo, acá podemos tener una familia de proteínas que se encargan de todo, o sea, desde comunicar, unir e interactuar estas dos partes de diferentes neuronas. O por ejemplo, el péptido beta, que es un péptido que se acumula en pacientes con enfermedad de Alzheimer, genera, por ejemplo, la activación de distintas células y también la muerte de las neuronas.
Entonces, son representaciones más bien estrictas, son más bien rígidas, y es porque en realidad el público al cual va dirigido es el público científico. No necesito, por ejemplo, explicárselo hasta a un niño, sino que necesito principalmente explicárselo a un científico. Por otro lado también tenemos acá la representación del nicho neurogénico, que es una zona donde se generan nuevas células o nuevas neuronas. Si bien las neuronas no se dividen, sí se generan nuevas neuronas. Y es porque hay células particulares que se diferencian y maduran en nuevas neuronas. O lo mismo acá, por ejemplo, que son cosas ya más bien estrictas, que son más bien lugares donde se destruyen proteínas, que es como una especie de fábrica de reciclaje. Y bueno, este paper, que es un paper que salió en Nature, que es una revista bien potente, fue la primera representación gráfica de este nicho neurogénico en cerebelo. Si bien el cerebro se sabía que hay un par de zonas donde se producen nuevas neuronas, en cerebelo era la primera documentación de esto. Por lo tanto, no había un dibujo que tuviera molde, por ejemplo, para trabajar en esto. Entonces tenía, por así decirlo, suma libertad. Cuando decidí trabajar en este proyecto, entonces, era definir primero el modelo de estudio, que era el cerebro de la rata, la región cerebral, que en este caso sería el cerebelo, y luego la representación mediante colores y distintas estructuras de las células que se encargan de producir nuevas neuronas. Y lo mismo les digo, en este caso el público dirigido es un público estrictamente científico, por lo tanto es el público más fácil, aunque no lo crean. Si bien ven mucho tecnicismo acá, mi lenguaje con el científico es el mismo, no tengo que variar. Pero si tuviera que explicarle esto a un niño de 5 años, por ejemplo, ese sí que es el público más difícil de tratar de cautivar. Por lo tanto, eso después lo vamos a ver acá, en todo caso, es la pregunta preliminar antes de hacer una ilustración. Y bueno, lo mismo acá también. Estos son los graphical abstracts, o son resúmenes gráficos. En las publicaciones científicas no solamente está el contenido con la ilustración en sí, sino que hay un resumen que se llama abstract. Y también ahora, hoy en día, lo que hacen las publicaciones científicas es retroalimentarse con estos resúmenes gráficos también. Por lo tanto, es otro tipo de ilustración. Es un resumen súper comprimido, con lo más esencial para explicar un modelo biológico. Y está el mundo de las portadas. Que es como el mundo más interesante, lo que el mundo le gusta, que le gusta a todo el mundo en realidad, porque puede ser una representación conceptual de un fenómeno biológico, y por ende puedo saltarme, por así decirlo, varios pasos científicos. Y lo que importa acá es transmitir quizás un solo mensaje o una sola señal. Y por lo tanto, no solamente estoy llamando la atención a un público específico de científicos, sino que también estoy llamando a un público que no le interesa la ciencia, pero sí le interesa la ilustración o cómo esté diseñado esto. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el núcleo, lo que es el retículo endoplasmático que envuelve al núcleo y donde se producen nuevas proteínas, y luego acá una mitocondria que interactúa con el retículo. Y en este caso es más bien una ilustración científica acercada a la biología celular, y lo que hace es explicar cómo el retículo interactúa con la mitocondria. Es solamente eso. Sin embargo, acá, por ejemplo, tenemos lo que son distintos tipos de células, y acá tenemos como alguien que está meditando en equilibrio. Y acá hay una especie como de moléculas, y en realidad es el rol central, esta molécula que genera el balance o el equilibrio. Y el nombre está reflejado acá en la sombra, por lo tanto es súper conceptual y súper científico, pero uno lo podría tener inclusive como un póster de algún disco o de clases de yoga, o sea, puede ser cualquier cosa en este caso. Y lo importante también es que este balance que se llama proteostasis, que es como, no sé si han escuchado el término homeostasis, que la homeostasis es como el equilibrio interno del cuerpo, que todas las estructuras participan en este balance orgánico. Bueno, dentro de la célula también hay un balance que se llama proteostasis, que es el balance de las proteínas. Y esta proteína que está aquí es la que regula eso. Por lo tanto, ahí está como entrelazado todo el rol central de la portada. Y bueno, esto fueron portadas también en su momento. Y esta otra también que también es súper entretenida, que es como la de el rol que tienen proteínas en el retículo. Suena súper técnico, pero en realidad acá tenemos, si se dan cuenta o ven estas dos figuras, son relativamente similares. No se parecen en su concepto. Y es porque, claro, acá está el núcleo, acá también está el núcleo, pero se refleja como con un sol de invierno. Acá está el retículo y acá también se refleja como si fuera el hielo o estas capas de hielo que están flotando en el océano. Y lo interesante acá serían estos osos en realidad, que serían las interacciones de distintas proteínas. Los osos representan las proteínas, o ese es el concepto. Pero se dan cuenta, una está defendiendo a la otra y la otra está como desplazando a la otra. Por lo tanto, aquí el concepto es que una proteína es capaz de desplazar a otra para proteger el otro set de proteínas. Y eso sería como una especie de control de calidad, que se denomina en biología, o en este caso biología celular. Pero esto podría ser inclusive la carátula para un libro. O sea, no necesariamente el concepto biológico está inmerso ahí, pero sí está
inmerso en lo que sería como la realidad de un proceso biológico a través de la ilustración. O también, por ejemplo, acá que son propuestas de portada, que en realidad los colores representan distintos tipos de líquidos. Por ejemplo, este puede ser la leche materna, el suero y la sangre. Y estos, que serían resultados biológicos, en realidad son modificaciones que sufre una proteína, o modificaciones químicas, por así decirlo, dentro de la célula. Y esta es la proteína en cuestión. Entonces, en realidad, la proteína estaría, que sería materna, sufre modificaciones en distintos tipos de líquidos. Y eso sería durante el parto o durante la lactancia. Por lo tanto, eso representa la portada en sí. O inclusive pueden hacer portadas incluso que son mucho más jugadas. Que en este caso sería como un concepto completamente infantil, pero en realidad hay un proceso biológico adentro. Si se dan cuenta, la taza está abierta acá, y en realidad está como expuesto al cerebro, que en realidad son distintas células. Y este tipo de contenedor de células, si se dan cuenta, en vez de, si uno acerca la vista, por ejemplo, pueden pensar que son dulces, pero en realidad, si lo acerca más, pueden parecer células, que al salir se diferencian, y aquí empiezan a aparecer las neuronas, y este nombre sería el nombre de la proteína que regula eso. Por lo tanto, ese proceso, que sería un proceso de generación de células, es modificado a través de esto. Y como están saliendo para todas partes, están como desordenadas, en realidad sería un desbalance, un desequilibrio de este proceso. Y eso en sí implicaría este tipo de portada o de propuesta. Entonces, como tips gráficos o tips de diseño, cuando le hagan sus ilustraciones, siempre tienen que tratar de aprovechar de qué tipo de contenido van a transmitir. Pero en ciencia siempre está el problema de que más es más. O sea, entre más resultados biológicos tenga, entre más gráficos, hipótesis y más publicaciones y todo esto, va a ser mucho más potente en ciencia. Pero en diseño no. Diseño ocupa un criterio completamente opuesto, que en realidad menos es más. Al principio me costó entender esto, porque yo venía de la escuela científica, entonces para mí un dibujo tenía que tener mucha información. Pero en realidad, antes de definir cuánta información tiene que tener la ilustración, tienes que preguntarse primero cuál es el público dirigido, ¿ya? Y cuál es la problemática en sí. Por lo tanto, cuando hagan una ilustración, tienen que pensar más o menos para quién va dirigida esta ilustración, o más qué tipo de público. El público general no existe. Casi siempre todos, cuando me piden trabajo, me dicen, no, estoy buscando un público general. Pero no existe el público general. Lo que sí existe es un público, por ejemplo, diferencia de edad, si diferencia de sexo, género, si es público adulto mayor, etcétera. Todo eso les va a servir para diferenciar su público y así pueden apuntar mejor el tipo de ilustración o diseño que quieran transmitir. Ya he definido el público dirigido y también definí la problemática, que sería cuál es la pregunta en sí, ¿por qué quiero hacer esta ilustración? ¿Por qué es bonita o simplemente porque quiero transmitir algo? Una emoción, un concepto, un mensaje. Y después sería el público objetivo, cuáles serían las vías de cómo voy a transmitir esto. Una ilustración, un video, a través de redes sociales, el diseño de un libro, un póster, etc. Y esos son todos criterios personales y ustedes pueden ir definiéndolo a lo largo de la ilustración. Pero no solamente la ilustración, o sea, si se quedan solamente con la ilustración puede ser muy atractiva, pero pueden utilizar otros tipos de ganchos de diseño para sus trabajos. Y este es el de la tipografía que me encanta. Y es porque la tipografía siempre se pensaba que era como el timbre, por ejemplo, el típico tipografía que está en el teclado o en Word, por ejemplo, van a encontrar la Times New Roman, las típicas. Y no es solamente eso. La tipografía no solamente es no es un tipo de letra muy variado en el computador, o no solamente algo impreso en un papel. La tipografía hoy es una forma más de arte, o una forma más de diseño. Inclusive hay carreras o magísteres dedicados solamente a tipografía. Y en realidad es un mundo muy vasto. Entonces, es el estudio y análisis de diferentes tipos de caracteres que componen un texto. Y eso va a depender también del contenido, la gramática y el estilo de escritura. Entonces, independiente solamente de eso, le va a dar un aspecto visual y de diseño. Y si se dan cuenta, esta tipografía es muy diferente a esta. Y esta es como ya típica, no sé, de Wikipedia. Pero esta tipografía es completamente diferente y es súper atractiva. Se dan cuenta, no ocupé un negro fuerte como está acá, que como que pega y aburre, sino que es un gris mucho más claro. El azul acá en negrita, o el aspecto visual acá en este recuadro. Todo tiene una intención y esa es la ventaja que le da la tipografía. Entonces, con eso pueden transmitir un mensaje mucho más efectivo. Y bueno, esa es la gracia, entonces, entregar un mensaje mucho más eficaz. Pero también tienen distintas propiedades de la tipografía. O sea, a grosso modo, están las serif y las sans serif. Esto es como para que sepan nomás, pero las serif son las que tienen estas patitas acá abajo. Por ejemplo, si ven libros de novela clásica o publicaciones científicas o artículos de diario que son como más formales, van a encontrar ese tipo de tipografía. Las sans serif, sin embargo, son las que no tienen estas patitas.
y por ejemplo son los títulos grandes, o son las revistas más modernas. Hay que jugar más o menos qué les conviene. Un título bien grande puede ser una sans serif, mientras que un contenido, si es mucho texto, a veces conviene una serif. Y bueno, así se ve también. O sea, si uno lo ve a primera vista no nota las diferencias, pero cuando uno le da esos criterios, es capaz de diferenciar, por ejemplo, acá, que se arma una especie de línea imaginaria, que es la ventaja que le da la serif a la lectura. Es mucho más cómodo de leer. Mientras que la sans serif a veces desordena un poco. Por lo tanto, depende de lo que quieran transmitir. Si quieren hacer un informe de 20 páginas, probablemente les conviene ocupar una serif. Así el lector va a ser más cómodo a la hora de su lectura. Pero si quieren utilizar un título más bien rimbombante o algo que llame la atención, pueden ocupar un título sans serif. Y así pueden ir jugando con los estilos tipográficos. Entonces, bueno, lo que decía, el título, el contenido y las propiedades. Por ejemplo, era lo que hicimos el ejercicio que hicimos en la clase anterior. Está, por ejemplo, voy camino a tu casa y se dan cuenta esa tipografía es la Pacific. Después les voy a dar un link donde pueden descargar todas esas tipografías, que son gratis, de hecho. Una tipografía más bien cómoda, como que puede recordar una infancia, puede ser un libro infantil inclusive, que es súper como atractivo. Pero, por ejemplo, si ven esta otra, es como mucho más agresivo. O sea, podría ser inclusive de una película de terror. Pueden jugar con eso, dependiendo de qué tipo de ilustración van a hacer. Si les gusta la ilustración más bien como arte, como más bien, que sea como delicado, sutil, que sea como más bien tierno, no sé, podrían jugar con la Pacific, que aquí está el nombre de la tipografía. Pero si quieren hacer una película de terror o quieren hablar, por ejemplo, del coronavirus, probablemente dependería quizás de esta tipografía, que es como una señal de alerta o de cuidado, que es la Firefox. Entonces, por esa razón, es el mismo texto, lo único que cambia es la tipografía y se dan cuenta ya el impacto que tiene. Así pueden tener muchas ventajas a la hora de hacer su ilustración. Imagínense un dibujo suyo, pero acomodado con alguna tipografía en particular que explique el dibujo, algo súper corto o algo que llame la atención. Entonces eso les va a ayudar a reforzar, por así decirlo, su trabajo. Y bueno, como les decía, por ejemplo, está el Google Fonts, que tiene un set de tipografías, tiene muchas tipografías, son todas gratuitas, se descargan y se instalan, no tiene ninguna otra gracia. Y lo pueden ocupar para todos sus trabajos. Bueno, también está Canvas, que también tiene un montón de tipografías, pero estaría dentro de la plataforma web. O sea, ahí pueden ir jugando. La idea es como un laboratorio, tienen que ir probando distintos tipos de estrategias y acumulándose y aprendiendo nomás. No tiene ninguna otra ciencia, por así decirlo. Y bueno, como decía anteriormente, esto del color también sirve para reforzar o transmitir una emoción. Por ejemplo, pude haberles presentado la típica paleta de colores, que es como la primaria, secundaria y los terciarios, pero miren, acá en este caso lo hago simplemente con esto. Y esto es mucho más atractivo. Entonces así ya tienen como una idea de cómo usar el color, o en base a qué. Y bueno, acá serían parte de los primarios, que es cuando las usas capas, y ahí tienen que jugar con combinaciones. Por ejemplo, con la rueda cromática. Cuando uno junta todos los colores, probablemente obtiene este tipo de variables de colores, que es la representación del espectro visual. Pero, por ejemplo, puedo jugar con los colores opuestos. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta que la H Fanta tiene esta tonalidad. O también hay unos dulces también que tienen esta. Por ejemplo, estos los mentos parece. Y también pues, son combinaciones que pueden servir a la hora de transmitir un mensaje. No solamente a veces le al azar, a veces inclusive antes de hacer su trabajo o su ilustración ya pueden pensar en el color, pueden pensar más bien qué emoción quieren transmitir. Y lo mismo que dije en la idea anterior, o sea, si fuera por criterio personal, a mí me gusta más bien el degradación uniforme. Es porque quizá el naturalismo o la ilustración de este tipo de ilustración científica probablemente me base en este tipo de colores, porque probablemente transmiten emociones de por sí. Por ejemplo, este sería como más bien tirado quizás parte de la primavera, parte del verano, otoño, o parte del invierno. Entonces eso genera mucho más sutileza y es más fácil jugar con los colores. Cuando uno quiere trabajar con color, a veces intenta pensar entre más color mejor, pero probablemente 4 o 5 colores ya es más que suficiente para hacer todo su trabajo. Y quizás las variables entre esos colores, pero no más de eso, sino a veces se vuelve muy sobrecargado y a veces genera como un poco de rechazo visual. Y esto también es verdad, o sea, el color es una representación gráfica de nuestro cerebro, o sea, no es otra cosa que no sea la representación de la realidad, por lo tanto es 100% subjetivo. No tenemos cómo medir la realidad, por así decirlo, que es como el drama filosófico que siempre ha existido en ciencia, pero por lo tanto, como no es una representación real de lo que estamos viendo, y es subjetiva, podemos tomar ese punto a nuestro favor, y por ende podemos jugar entonces con las emociones o lo que queramos transmitir. Por lo tanto, por ejemplo, acá tenemos como la guía de los colores, de las emociones. Si quiero, por ejemplo, esto también es clásico, o sea, por ejemplo, no sé, me gustaría hacer una ilustración que sea más bien alegre. Entonces busco, por ejemplo, en Google Imágenes alegría, pero en vez de enfocarme en los tipos de dibujos, solamente enfóquense en los colores.
Entonces sí van a ver que está el amarillo o que van a ver representaciones de colores muy clásicas. Entonces ahí se ahorran todo el tiempo de pensar más o menos qué color usar. Entonces sí pueden ir jugando. Entonces optimismo, por ejemplo, claridad o calidez. Bueno, McDonald's, por ejemplo, o eso, o por ejemplo Ferrari, sí que sea como más de claridad, etcétera. O Nikon, que son como las cámaras. O amistad, por ejemplo, Nickelodeon, Fanta, son los típicos que representan eso. O excitement como de alegría, como exacerbada alegría, Coca-Cola, Netflix, etcétera. Creatividad también es el morado, por ejemplo, Barbie o ya en su época. Trust, que sería como verdad, o fuerza también sería todos estos programas de la NASA, por ejemplo, Facebook, o sea, NASA para representar la verdad, como bien fidedigno la ciencia. O lugares como más pacífico, crecimiento o salud, siempre está el verde, o el verde mezclado con el blanco. Siempre pueden ver eso en los hospitales también, se puede ver con eso. Pero acá también, por ejemplo, tienen Animal Planet, tienen Spotify o Android. Y bueno, el balance o neutralidad o calma, que son como los colores más claros, que por ejemplo siempre va a ser Mac. O sea, el Mac, por acá está Mercedes o Nike, representan también eso, o sea, como neutralidad o balance, que es parte también como de ejercicio. Y también está lo de diversidad, que sería la combinación de todos los colores, que es como para representar como el espectro completo. Entonces ahí pueden ir jugando, o sea, por ejemplo, si yo quiero reenfocar la alegría, por ejemplo, podría utilizar el rojo, pero por ejemplo, ¿el rojo con qué? Porque si ocupo el rojo con negro, probablemente pues, sea mucho más dark el cuento. O el amarillo. Entonces ahí tienen que ir más o menos viendo y probando combinaciones. Y para hacer combinaciones, conviene usar la paleta de colores, que es como lo más ideal. Y este es el mismo ejercicio, o sea, Google Imágenes ahora piensan paletas de colores para el océano o para el mar, porque me gusta dibujar cosas marítimas, por ejemplo, marinas. Y por ejemplo, van a tener la imagen y les va a aparecer abajo con la combinación de colores que tiene esa imagen. De hecho, hay programas incluso que sirven para eso, que son inclusive gratuitos. Está el Adobe Capture, a ver si lo dejo anotado acá. Adobe Capture, que yo lo encontré gratuito, por ejemplo, por lo menos en Apple Store para celular, para iPhone está, yo creo que tiene que estar con Android. El Adobe Capture, uno toma la foto y automáticamente le arma la paleta de colores. Por lo tanto, por ejemplo, si a alguien le gusta mucho la fotografía, puede aprovechar de tomar una foto, utiliza este programa y ya tiene la paleta de colores. Y si quiere aplicar la ilustración, ya tiene la paleta de colores, por ejemplo, de esa ilustración, de esa fotografía. Entonces ya por ejemplo, se ahorró todo un paso en el uso del color, inclusive antes de hacer la ilustración. Y ya con eso puede representar una imagen o puede representar una idea. Entonces, por ejemplo, estos serían los colores que están como en armonía, que les presenté, que están como uno al lado del otro. O lo mismo que eso también está como en armonía y representa también esta como naturaleza. Si se dan cuenta, esta es la representación de un bosque, pero se dan cuenta que no es solamente el verde intenso, al contrario, es como otro tipo de paz que transmite. Pero van a tener paletas de colores para un bosque súper frondoso, súper verde, quizás para una selva amazónica, o algo quizás que sea como más café con verde intenso, que sean como de bosques de pinos, por ejemplo. Ahí tienen que jugar con esto. O estos que están en contraposición, que si bien no se ocupan mucho, sirven para reforzar ilustraciones. Y por ejemplo, acá tienen toda esta simple imagen. Imagínense una ilustración de lo mismo. Tienen todos los colores que son como más bien terrosos o verdes, pero acá salta esta imagen. Y por lo tanto se representa gráficamente mucho mejor. Y así lo pueden también transmitir de una mejor forma. Entonces, todo esto también sirve para el tipo de diseño que quieran aplicar. En mi caso, como les comenté al principio, está la ilustración científica, pero esto empezó a mutar ya en el diseño editorial. Y todo lo que les presenté anteriormente como que nace acá. O por acá, por así decirlo, se deposita toda esa información. Y es porque el libro en sí es, por así decirlo, la única máquina del tiempo que se ha creado. Y es porque leemos textos, por ejemplo, de personas que llevan hace cientos de años atrás, ya no existen, pero aún están sus ideas, por ejemplo, sus ideales, sus sentimientos, sus emociones, sus ilustraciones. Por lo tanto, el libro que lo iban a dar por muerto con la era digital, renació, por así decirlo, de las cenizas. Y es porque el libro no solamente transmite información, sino que a través del diseño en sí puede transmitir emociones, puede transformarse en un objeto. Quiero tener el libro no solamente por la información que tiene, sino porque también es atractivo. Entonces, no solamente lo voy a tener en una biblioteca que hay en mi casa, sino que lo voy a tener en la mesa de centro, porque me gusta que la gente lo vea porque es bonito. Por lo tanto, el libro trasciende a ese nivel ya. Y por lo tanto, el diseño editorial, que es el diseño que se le aplica al libro, favorece esto. Entonces, los libros que he diseñado es lo mismo que les explicaba anteriormente. O sea, un tipo de tipografía, si se dan cuenta que es desordenado, este va a ser un público adolescente, quizá un público más infantil. Una tipografía que sea característica, un personaje que va dentro de la portada, es como, por así decirlo, es donde recae toda la información ya de diseño, ilustración y ciencia. Por así decirlo, el diseño como editorial científico. Y
lo mismo, el tipo de vacunas, por ejemplo, acá, la tipografía, el tipo de letra que va acá, los colores que utilizo, la combinación de colores. Por ejemplo, estos colores son más bien opuestos entre sí, y es para diferenciar mejor las partes del índice. Las ilustraciones, el tipo de ilustración que va acompañando cada dibujo, o sea, perdón, cada página del libro. Este libro de la Universidad Autónoma, pueden meterse al Centro de Comunicación de las Ciencias, perdón, Centro de Comunicación de las Ciencias Autónoma, y ahí pueden acceder a estos libros, son gratuitos, descarga gratuita, ¿ya? Está este, que tiene ese principio, está su hermano, que salió este año, que es sobre los virus. Si se dan cuenta, el color es distinto, pero mantienen alguna relación en sí, quizá el tipo de portada, quizás parte de las estructuras de textos que se parecen en sí. Pero es parecido, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en realidad el color está mucho más estabilizado, por así decirlo. Y es porque, por ejemplo, lo que predomina acá son los colores como más morados o rojizos. El otro era más variable el tipo de color. Y es porque habían distintos tipos de títulos. Entonces tenía que ser variable en sí. En este caso, el color central son los virus. Entonces van mejor agrupados. Y por esa razón se transmite con este color. La tipografía cambia. Si se dan cuenta, este gesto que está acá también se representa aquí en las esquinas, que serían como esas bacterias. En este caso serían estos tipos de virus. Y lo mismo, también este libro es gratuito. Son alrededor de 50 virus que están ilustrados. Y no son ilustrados porque a mí se me ocurrió que sean así, sino que en realidad es más o menos es una representación gráfica de cómo serían. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ébola que les mencioné de David Woodford al principio? Bueno, acá está también representado el virus del ébola. Aquí este sería como más completo. Y también en base a publicaciones científicas donde recurro a la información, tomo esta información y la transformo en ilustración y diseño. O de este libro, que aún no sale, pero va a salir pronto, este ya es de la Universidad Austral, que es de evolución para todas y todos. Y en realidad es lo mismo, es la representación gráfica también de los procesos evolutivos vistos a través de un científico. Entonces mi trabajo también era la ilustración y el diseño del libro, pero por ejemplo acá, para los que trabajan en evolución o han visto, por ejemplo, cómo evolucionan los animales, siempre se presentan estos esquemas y líneas que van cambiando en el tiempo. Y en este caso es lo mismo, el índice también tiene ese diseño. O sea, el impacto que puede tener el diseño del libro. No diseñé este índice porque quería que se viera así porque es bonito. O sea, sí por un lado, pero por otro lado, utilizo la información científica y le doy la intencionalidad. Por lo tanto, es lo mismo que uno hace en la ilustración científica y con la ilustración en sí. Es darle una intencionalidad. Este color va así porque, no solamente porque me gusta, sino que quiero transmitir algo. Es todo un ejercicio también de aplicar, por así decirlo, ciencia al libro. Entonces, estas líneas, que son como los cambios evolutivos, tienen esa intencionalidad. El árbol es así no solamente porque es bonito, sino que estas ramas en realidad son intencionales. De hecho, me tomó una semana discutir con el científico que estaba a cargo de esto, porque las ramas tenían que ir de esta forma. Y es porque así se agrupan los animales, o así se agrupan los grupos evolutivos, por así decirlo. Este grupo de aves tiene que ir acá, este tipo de animal también. Esta es la evolución del delfín, esta es la conducta de las aves, que también en realidad van en una misma línea. Si se dan cuenta, acá van en distintas ramas, aquí van en unas ramas parecidas, y estos van en ramas diferentes igual. Por lo tanto, son animales que se parecen, pero no son tan cercanos en sí. Y esa intencionalidad, entonces, es la rigurosidad científica aplicada al diseño. Y es lo mismo. Y bueno, lo que le decía también en su momento, el público más complicado es el público infantil. Y es porque, a ver, tienen que tratar de pensar como un niño de 5 años, una niña de 5 años, cómo le puede gustar la ciencia de algo que necesariamente no conoce y que también es difícil de transmitir. O sea, ¿cómo le explico qué es una neurona? Algo que no se puede ver a simple vista. Entonces, lo que yo recurro, que es un libro que estoy diseñando ahora, es tratar de acercar al público infantil al libro y a la neurociencia a través de esta interacción con la célula o con la neurona. Por lo tanto, son los mismos personajes los que van participando acá, por ejemplo, en las distintas descripciones de la neurona. Por lo tanto, hace que sea más fácil de entender. De hecho, no tengo la ilustración acá, pero, por ejemplo, después de la página del Instagram, está la representación de la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas a partir de otras células. Son progenitoras que se llaman. Y en este caso, lo que hice fue, en realidad, bueno, ¿cómo es el concepto de la neurogénesis? La neurogénesis parte a través del nicho neurogénico, que es un lugar donde se generan nuevas neuronas. Bueno, nicho, bueno, puede ser una especie de nido. Entonces, ¿un nido de qué? Un nido de células. ¿De qué? Bueno, las células crecen, maduran. Bueno, puede ser un nicho de células o de semillas, por así decirlo, que caen
y empiezan a crecer y se empiezan a desarrollar y transformar en neuronas. Entonces, si un niño ve eso, va a decir, bueno, la neurociencia, como las plantas. Entonces, automáticamente asocian información. La gracia del diseño editorial o la divulgación científica, desde este punto de vista, o lo que yo intento transmitir, es que sea como un acercamiento o interacción que lo comparen con algo. Por lo tanto, por ejemplo, esto está como en tonalidad de azul y esto está dentro, es como estar dentro de una piscina, o esto está sentado en un árbol. Por ejemplo, acá, que esta es la zona de la neurona donde se genera el potencial de acción, o se genera electricidad, por así decirlo. Acá, por ejemplo, hay un niño que está cargando su celular. Entonces también hay información que va de por medio. Acá están midiendo la acción. Y acá es donde se liberan los neurotransmisores hasta la siguiente neurona, que sería como una especie de nieve o cantidad de algo. Por lo tanto, por ejemplo, esto puede asociarse a la lluvia, puede asociarse al supermercado, puede asociarse a medir algo, a cargar el celular, a estar arriba de un árbol, a estar tocando unas ramas o a estar dentro de una piscina. La idea de eso es transmitir esa situación inmersiva, ya que la desventaja que da la biología celular es que es algo que no se ve, pero la ventaja es que al ser relativamente abstracto, podemos utilizar estas comparaciones. Por lo tanto, la información puede ser de mejor forma, ya que mi público interesado o mi público específico sería el público infantil. Si esto hubiera sido para un público más bien científico, yo me olvidaría completamente de esto. Pondría una neurona clásica con todas las partes, todos los papers citados, citas clásicas, con una tipografía probablemente serif, que sería una tipografía con estas patitas, en doble columna, publicación científica, chao, listo, se acabó. Pero en este caso, la tipografía tiene un color, tiene aquí la letra capital, la tipografía es corta, por lo tanto, al ser corta puede ocupar una sans serif, que es más cómoda. Los colores son los mismos que acá, y si se dan cuenta, los colores están en contraposición acá también. Por lo tanto, toda hay una intencionalidad. Esa es la idea. Eso es lo que tienen que aprovechar con estas herramientas gráficas que tenemos hoy en día. Y bueno, también está el diseño de la divulgación científica desde el punto de vista del póster. En este caso, por ejemplo, cuando diseñé esto, que fue hace tiempo ya, el póster tiene la idea de que esto fuera una hoja, por ejemplo, que se imprime y se pega en un colegio, en la universidad, donde sea. Pero ahora, por ejemplo, con el caso del coronavirus, esto no sirve. Está fuera. Y es por el diseño que tiene. Probablemente tendré que dividirlo en partes y tenga que ser cuadrado para que calce una red social, Instagram, Twitter o lo que sea. Por lo tanto, es adaptarse también o adaptarse a ilustraciones en medio o de cómo va a ser utilizado o cuál va a ser el objetivo de este. Y bueno, este también era para un congreso de astrobiología, que en realidad es para hablar del tardígrado, que es un animalito microscópico que resiste todo. O sea, el bicho puede vivir en el espacio, o sea, a este nivel. Y vive eternamente. O sea, él ha sido el único animal hasta el momento documentado que ha aguantado las 5 extinciones masivas. Por lo tanto, es como el top de lo top. Y está en todas partes. Entonces, lo mismo que hay que representarlo en la nieve. Por ejemplo, acá estaba como en altas temperaturas con el volcán explotando y están como carreteando, o sea, es como a ese nivel, otro tomando sol en el espacio, y era hablar de las aventuras como de extremófilas. Y es lo mismo, en este caso, como era en un congreso, probablemente ellos lo iban a utilizar en este formato, porque fue el formato que me lo pidieron, y probablemente lo hubiesen impreso y entregado con esta forma. Y esto, bueno, finalmente, que esto fue lo que salió este año, que era la biología del SARS-CoV-2, o de este coronavirus, que es un tipo de coronavirus. Y es lo mismo, o sea, en este caso el formato es cuadrado, porque obvio que no lo puedo imprimir y entregárselo a todo el mundo, así que en esta situación las redes sociales son las mejores herramientas para esto. Y en realidad van 4 volúmenes, pero si se meten, por ejemplo, a esta página, que illustratedScience.com, sería divulgación, las pueden descargar de forma gratuita. Y lo mismo, si es mucha información al principio, esa información es para el formato final o general. Pero, por ejemplo, las redes sociales está dividida por partes. Entonces también es mucho más fácil de leer, mucho más cómodo de leer. Y de vuelta lo mismo, la tipografía se conserva en los 4 niveles, los 4 volúmenes, por así decirlo, cambia el número y la ubicación, pero se mantiene, por ejemplo, el autor, porque también eso es lo otro, tienen que darle crédito al autor de eso. O si una ilustración que ustedes van a tomar de otra persona, tienen que tener mucho cuidado con el plagio. La idea es tratar de generar su propio material. Y lo mismo, la pregunta era, la problemática era, bueno, el coronavirus. ¿Qué se sabe del coronavirus? Siempre se confunde con COVID, que COVID es la enfermedad, coronavirus es el virus. Y siempre se habla de lo que produce el virus, pero nunca se habla cómo es un virus. Después, ahora ya con el pasar de estos meses se ha hablado mucho más de su biología, pero en este momento no se sabía mucho, entonces dije, bueno, es información que probablemente tiene que ser importante de entregar de forma libre y gratuita, porque también la ciencia la ciencia es parte de la sociedad, que siempre se considera como algo separado, pero en realidad es algo súper integrado en esto. Entonces era primero la biología, luego pasamos a lo que cómo funciona y finalmente parte de sus mecanismos y finalmente recién hablar de qué es lo que hacen los pulmones, pero desde la biología de la célula, siempre moviéndome en esa área que era la área que me interesaba a mí.
Y bueno, esos están disponibles también en el Instagram, ahí tienen el biólogo ilustrador o el Twitter, si alguien tiene Twitter. Ahí voy subiendo información o voy subiendo videos también de estrategias gráficas, por si les interesa ver o cualquier tipo de esas cosas. Y lo que le decía finalmente, o sea, la ciencia se manifiesta también, y con todo esto del estallido social, también la ciencia no queda ajena a esto. Por ejemplo, la situación también del coronavirus, del Ministerio de Salud, situaciones, por ejemplo, como la entrega de datos, los científicos fueron súper intensos en exigir la calidad de los datos, estar siempre presentes en eso. Por lo tanto, la ciencia es parte íntegra de la sociedad. De hecho, ayer tenía una reunión con unos investigadores y claro, llegamos a la conclusión de que el científico no solamente aporta con resultados científicos, que es como lo típico que se piensa. El científico aporta solamente con papers y publicaciones y que algún día se va a hacer algo en Chile. El científico tiene todo un conocimiento o tiene toda una formación en un área muy específica. Y esa área se puede transmitir como conocimiento. Y ese conocimiento es a través de la divulgación. Por lo tanto, el científico también es parte íntegra de esto. Al poder informar y poder hacer, por ejemplo, la sociedad más consciente de cualquier proceso, ya sea biológico, físico, químico, de todas las áreas que puedan imaginarse, eso también es un aporte. Y también sirve también para inspirar a otras nuevas generaciones también al mundo de la ciencia, porque también es un mundo súper fascinante. Y bueno, como notas finales, si tienen algún trabajo para ir como revisando cosillas que pueden aportar, bueno, si van a utilizar, pueden utilizar un título súper descriptivo, que sea grande y concreto. Eso también les va a dar una mejor idea. Ahí también nos saltamos automáticamente al punto 3, que está gráficamente atractivo, o sea, una tipografía súper ideal. Créanme, una tipografía ayuda, pero demasiado a un libro o a una ilustración o simplemente a una firma inclusive. O sea, si le gusta un tipo de arroba con su cuenta de Instagram, si hacen ilustraciones y las van subiendo, pueden utilizar una tipografía particular, porque quizá alguien se acuerde no solamente por el nombre, sino porque no, que tiene una letra muy bonita eso. Pues automáticamente captan gente y con eso también pueden generar mayor campo de divulgación. Bueno, si van a meter contenido, probablemente tiene que ser breve y conciso. Y también ya la falta de ortografía y cosas elementales. Y también la versión de los contenidos tiene que ser fundamental al primer golpe de vista. Esto también es como, esto está súper estudiado biológicamente hablando, o desde el punto de vista de la neurociencia, y es que tienen que generar un primer impacto visual. Por lo tanto, no tiene que ser mucho texto, no tiene que cansar, no tiene que agotar. Tienen que tratar de tener las mejores herramientas gráficas para que sea automáticamente atractivo. Que me llame la atención el primer post, y automáticamente paso al segundo post y voy viendo, esto se trata de esto. Qué entretenido, le doy like o lo comparto. Entonces así también pueden distribuir mejor su información, que a fin de cuentas esa es la idea. Bueno, ordenar las ideas, si algo no sirve, se va. Esto de que menos es más, tienen que tratar de tenerlo como súper inculcado. El entrenamiento que a veces cuesta, pero con el tiempo después se hace casi automático. De hecho, por ejemplo, cuando tengo discusiones o reuniones con científicos, me dicen, no, si quiero esto, mucha información, le digo, no sirve, hay que sacarlo. Pero en este caso, para ser como más políticamente correcto, esto puede ir acompañado quizás con una segunda ilustración. Pues así voy distribuyendo mejor la información. Eso favorece también que el mensaje sea más claro. Y bueno, toda la información mientras se pueda sustituir con un recurso gráfico es mucho mejor. Y no me refiero a una ilustración súper elaborada. A veces puede ser una flecha, puede ser una línea, algo que represente un texto. Porque tienes que pensar cómo el inconsciente humano o el cerebro inconscientemente lo va a procesar. Por lo tanto, en vez de escribir un texto grande, probablemente puede ir acompañado de una línea o de un dibujo que represente el fenómeno. Pero algo también puede ser muy simple. Bueno, en este caso era del póster científico, pero también se aplica al libro a todo. La información tiene que ser relevante, entonces. Menos es más. Las autoras importantes porque se le resta credibilidad. O sea, eso, por ejemplo, pasa inclusive mucho en Twitter. O sea, la gente escribe con una falta de ortografía y pierde credibilidad de una. Entonces ya no se puede conversar con la persona. Y a veces puede ser algo súper importante. Ya, y esto también, el punto 9, es un punto súper importante en el mundo de la ilustración y la divulgación científica, es la fuente. ¿De dónde saqué esta información? Tienen que tener la información siempre a mano y siempre disponible. No es porque se me ocurrió o porque alguien lo dijo. Tienen que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en esta época que vivimos, en la época de la posverdad, donde a veces, más que el hecho en sí, la gente discute por cualquier cosa, tienen que tener siempre la evidencia científica, porque eso le va a dar solidez a su argumento. Y sobre todo a su ilustración, a su proyecto científico. Y no solamente el proyecto científico, o sea, todas estas herramientas que les di, les di en general, no solamente para un dibujo, o sea, puede ser para una presentación del colegio, puede ser para un informe que tengan que hacer, pueden ser para una charla, puede ser para lo que sea, inclusive puede servir para hacer solamente un dibujo, pero lo pueden utilizar para muchas cosas, y eso va a ser mucho más eficiente. Por
ejemplo, de captar la atención al golpe de vista, pueden hacer una presentación y en vez del título, lo típico, pueden partir con una imagen y luego con el título de las personas que participan. Entonces la gente va a quedar enganchada de una, si, oye, pero ¿qué onda? Me rompió el esquema mental. Entonces sí les va a servir también para favorecer su presentación. Y bueno, y el estilo propio, original y único. Esto depende principalmente de ustedes y es su criterio personal. Pueden utilizar fuentes que los inspiran. Por ejemplo, a mí, a ver, los trabajos de Gutschel me gustan, los de Cajal también, bueno, los que les presenté. Pero también puede ser, están los, por ejemplo, de Miyazaki también, que son todas estas películas japonesas que han hecho, que tienen un estilo muy particular, que también me gusta. Entonces, todo eso va aplicado, y si se dan cuenta, o algún par de dibujos tienen esas tonalidades o ese tipo de texturas, y es porque son fuentes que inspiran. Pero, luego de tener todas estas fuentes de inspiración, al principio quizás se van a aparecer, pero luego van a adquirir su propio camino. Y esto es simplemente ensayando, ensayo y error. Probablemente un entrenamiento que tiene mucho tiempo y mucho trabajo, pero tienen que valorar su propio trabajo. No tienen que quedarse con que, prefiero el dibujo demasiado genial y lo que no voy a... Mentira. Tienen que llegar a lo que ustedes quieran hacer. A fin de cuentas, la persona con la que compiten finalmente son ustedes mismos. No hay otro competidor acá. Y si bien puede ser la competencia, también puede ser un camino de aprendizaje. Que yo lo veo más bien por ese lado. Yo disfruto mucho lo que hago y eso es lo que me encanta hacer. Entonces, principalmente, en base a eso, principalmente llegaba a estos libros, he llegado a esta información que les he entregado y tratar de ser lo más libre posible, porque a fin de cuentas es un viaje lo que están haciendo. Y eso, chicos, no sé si tienen alguna duda, consulta, o hablar de sus trabajos. Felipe, Paulo hizo una pregunta hace un ratito y yo le aconsejé que lo hiciera ahora cuando tú terminaras tu presentación. Así que, perfecto. Paulito, si está por ahí, abra nomás su micrófono y haga sus consultas. Porque dejó la pregunta por acá en el chat y ya no la encuentro. Se dice, la ilustración más importante de esos tiempos de 1900 o ninguna fue tan importante para el siglo. No sé, en realidad. Es que ten en cuenta que yo estoy haciendo específicamente a científicos que hacían representaciones de microorganismos, pero, o sea, a ver, hasta Darwin hacía un par de dibujos, está Humboldt también, que era un científico alemán que hizo todo un viaje y también hizo representaciones gráficas, pero no sabría decirte. En realidad, en esa época había muchos ilustradores. De hecho, tengo un libro acá. ¿Dónde está este libro? Por ejemplo, este libro, que es, bueno, está al revés, pero habla de Cajal y las mariposas del alma, es un libro que habla de las ilustraciones de esa época, pero solamente en neuronas. Y eran, no sé, muchos científicos. Entonces, no sabría decírtelo. Yo creo que lo mejor es buscar en la época, o sea, vaya a encontrar de todo. Y eso yo creo que eso es lo más importante. De hecho, bueno, también hay artistas que hacen como esas combinaciones de la naturaleza, pero ya es como mucho más artístico, no es científico. Y también es como súper impactante. Sí, maravilloso, sí, pues en realidad hay que ampliar un poco, porque igual tú estás enfocado en un área, entonces la idea es que los chiquillos también en base a esto empiecen a buscar nuevas, otras, no sé, líneas, áreas de la ilustración que me imagino que son inmensas. Como sí, o sea, todo lo que sea, por ejemplo, biología animal y botánica, no, hay ferotipos que son, o ilustradoras. Por ejemplo, la área de botánica, las mujeres en ilustración botánica son, pero las mejores. En Latinoamérica, por ejemplo, la mayoría. De hecho, hay corrientes de latinoamericanas también de ilustradoras científicas en botánica, pero es que es casi increíble, no hay comparación. También en Japón hay mucha ilustración botánica, pero de flores también, que son muy buenas. Pero el celular, por ejemplo, es como, mi campo por lo menos deben ser, somos muy pocos probablemente. Me imagino. A ver, me preguntaron, ¿ustedes biólogos científicos en qué momento sintió la importancia para estudiar super científica? ¿En qué momento conoció esto? A ver, la ilustración científica, o sea, la ciencia en sí. Mira, la ciencia de chico. No tengo noción de cuándo me gustó la ciencia. Yo creo que siempre me gustó. De hecho, por ejemplo, mis papás, ¿cachai? Me pedían que, no sé, estudiara medicina, alguna cuestión así. No me dio el puntaje. Y al final estudié biología. Y de hecho, como que mi mamá siempre me dijo que al final me salí con la mía, porque en realidad lo que siempre quería estudiar era biología en sí.
siempre tenía mezclada el área de la investigación, quería hacer experimentos, quería estar encerrado en un laboratorio, y con eso como desarrollar nuevos descubrimientos. En ciencia hay dos grandes áreas. Está el área de la ciencia básica, que es la ciencia del entendimiento del por qué. Por ejemplo, no sé, ¿por qué el tardígrado vive en el agua cerca de un volcán? Y eso como que a nadie le interesa, es como conocimiento perfecto, conocimiento puro. Y el otro es la ciencia aplicada, que sería, por ejemplo, todo lo que hace SpaceX o todo lo que hacen los ingenieros en sí, que es como desarrollar tecnología para que sirva para algo. Esto tiene que ir de la mano. También, o sea, más que aplicar ciencia, me gustaba descubrir porque sí. Y es porque, por ejemplo, si uno descubre algo en el momento, quizá en el futuro esa ciencia que se descubrió se pueda aplicar. ¿Sí? Por eso la ciencia básica es súper importante y relevante, y eso es lo que me gusta en su momento. Luego, con el tiempo, claro, estaba encerrado en el laboratorio trabajando, ya llevaba su buen tiempo desarrollando y publicando, pero me vi con la necesidad de querer explorar otra área. Y es porque en ciencia también hay como una especie de quiebre en que hay problemas a veces de financiamiento, el tipo de ambiente a veces puede afectar, o simplemente explorar nuevas áreas. Y en este caso lo que yo quería hacer era explorar, por así decirlo, el área de la ilustración, que fue el inicio. O sea, yo me sentí que era una necesidad de poder expresarme, pero por otro lado también la necesidad del mismo científico de poder conseguir o obtener, por ejemplo, ilustraciones que sirviesen a su modelo. Porque, por ejemplo, este año atrás la mayoría de los científicos, sus publicaciones, sus ilustraciones las hacían en PowerPoint, una flecha, un círculo, y ahí tenía una neurona. Entonces era como bien así precario. Y de ahí con el tiempo ya se empezó a desarrollar mejor esto. Y la combinación se dio. O sea, claro, sacrifiqué, por así decirlo, mi carrera científica en pos de poder desarrollar este tipo de material. Que encuentro que la ciencia tiene que llegar a la sociedad. No hay otra opción de cómo pueda seguir perdurando la ciencia, por ejemplo, en Chile. Y es porque, por ejemplo, la gente no sabe qué es lo que hace un científico, no sabe qué es lo que hace encerrado en un laboratorio, o por qué está encerrado en un laboratorio investigando que quizás algo a nadie le interese. Pero en realidad, al saber o entender qué es lo que está pasando, por un lado, puedes generar mejores personas que puedan meterse en la área de la ciencia, pero probablemente que la gente se informe. Entonces, así es un círculo virtuoso que se da. ¿Qué libro es bueno para indagar en la biología? Es que también depende de la biología en sí. O sea, de biología animal, biología vegetal, está el concepto de la astrobiología. Yo creo que, más que la biología en sí, yo creo que sería bueno indagar con divulgadores científicos, que te hablen de la ciencia, pero desde otra perspectiva. Porque el problema que tienen los libros de biología es que son muy técnicos. Entonces a veces empiezas a leer un tema, después otro, y como que no te engancha. Están los libros de Gabriel León, de la ciencia pop y de biología, bueno, los de masa que son más bien de astronomía, pero de biología en sí, libros de biología en sí. Es que, bueno, está el clásico, que es el Solomon. Hay uno que se llama el Albert, que es de biología celular, pero también son relativamente técnicos. Yo creo que en este caso deberían aprovechar también las redes sociales. O sea, por ejemplo, hay muchos grupos de divulgación científica y que se basan en libros o que se basan en contenido. Y la ilustración lo estudié en algún curso o solo aprendí en internet. O sea, lo aprendí solo en el laboratorio. De hecho, cuando me preguntan dónde aprendí a dibujar, fue en el laboratorio. O sea, antes hacía esquemas. O sea, mi potencial, por así decirlo, es desarrollar ideas o esquemas y esas conectarlas y con eso después trabajar en la ilustración. De hecho, la ilustración científica probablemente el 80% es leer publicaciones científicas, rayar y hacer bosquejos. Luego el otro 10%, el 20% puede ser básicamente hacer la ilustración en sí. Pero lo aprendí en el laboratorio, o sea, descargué un programa que era Illustrator y ahí me puse a dibujar. Y eso fue todo. Después empecé como a aprender en el error, porque la ventaja del laboratorio es que uno está acostumbrado a equivocarse o acostumbrado a que no resulte el experimento que uno pensó, porque en realidad está haciendo un mecanismo biológico, entonces es una teoría nomás. Si se valida, genial, pero en la mayoría de los casos casi siempre uno se equivoca porque obvió quizá un proceso. Entonces, de equivocarse muy seguido ayuda mucho a manejar un poco la ansiedad y la tensión de equivocarse en el dibujo, por lo menos. Entonces, eso me sirvió también para trabajar en eso. Los pros para un científico ilustrador. Ya, lo más importante para ser un científico ilustrador es, idealmente, es tener alguna formación o rama en el área de la ciencia. Y es porque, o sea, uno también puede informarse y de todo, pero el feedback con otros pares
o colegas también en ciencia, ayuda mucho al debate, ya también establecer muchas ideas. Sobre todo las carreras científicas no solamente ayudan a entender un proceso científico o biológico, sino que también, bueno, la mayoría de estas cosas son en inglés, entonces ayuda mucho a potenciar el inglés. El desarrollo de gráficos, interpretación de gráficos, cómo presentar resultados, cómo defenderse frente a un resultado. Tienen las ventajas a veces de viajar a congreso, entonces defenderse con otros pares, a veces no son de habla hispana, son habla inglesa, entonces a veces tiene ese tipo de improvisaje que te ayuda mucho a desarrollar nuevas propuestas. Entonces yo creo que la carrera científica es lo primero. Con esa formación científica ya puedes desarrollar ilustraciones más sólidas, porque no solamente le tienes que hacer una ilustración científica, por ejemplo, a un científico, sino que también le puedes debatir la figura y te puedes poner a discutir sobre un resultado científico. Es lo que siempre me pasa, o sea, cuando hablo con un científico me dicen, no, si quiero esta figura, digo, ya, pero no necesariamente tiene que ser así, o estás seguro. Entonces, así como que empezamos a debatir, llegamos a un consenso, a una idea, y me dice, ya, esto debería representarse de esta forma, y listo, el dibujo sale mucho mejor elaborado. Ese sería el pro. Y el contra es el factor tiempo. O sea, a ver, yo me formé mucho tiempo en investigación, entonces es la inversión de tiempo que uno está dispuesto a sacrificar para luego dedicarse a la ilustración. O sea, probablemente si yo me hubiese dedicado a la ilustración, probablemente estaría en algún laboratorio trabajando, investigando, haciendo otras cosas. Entonces, el costo es lo que en realidad sería el sacrificio que uno está dispuesto a seguir en esto. Quizá ahora con el pasar del tiempo, quizá estas dos disciplinas puedan convivir en un laboratorio. No lo sé. Pero yo creo que es el tiempo que se necesita para invertir en esto. Pero, por ejemplo, lo que yo nunca hice, que pude haber hecho, pero tampoco iba a saber que me iba a dedicar a esto en la U, era que podría haber tomado clases de diseño, clases de hacer... O sea, tienen la ventaja de entrar a estudiar que pueden moverse en otras áreas también. Entonces así pueden potenciar lo que realmente les gusta. Si les gusta la ilustración, puede ser la ilustración mezclada con la poesía, o puede ser la ilustración mezclada con las matemáticas, no sé. Ustedes tienen la libertad absoluta, que eso es lo otro. No, las carreras hoy en día ya no son rígidas, como se creía antes, que uno podía hacer biología y moría como biólogo y se acabó la historia, sino que ahora lo que pide la sociedad, en realidad, o las universidades que aún se están adaptando a esto, es que sean multidisciplinarios, es decir, que no solamente seas biología, sino que sea mezclado con otra área, y que ahí vayas buscando tu propio nicho. Y respecto a los cursos, bueno, o sea, online en YouTube van a encontrar 1.000.000 de cursos de ilustración. O sea, depende del gusto de cada uno. A mí me gusta aprender en base al error, pero es por mi formación probablemente científica. Pero si a alguien le gusta tomar cursos, por ejemplo, los videos que hago de repente en Instagram son videos de, más que hacer ilustraciones, cómo plantearse la ilustración al inicio. Y de ahí comenzar a trabajar. Yo soy como de la libertad absoluta, o sea, si te gusta dibujar, ponte a dibujar y juega y disfruta el viaje, pero hay otros que dicen, no, la técnica tiene que ser de esta forma, depende de sus gustos. Si les gusta que exista como un profe en sí que les enseñe la ilustración, es completamente válido y en YouTube van a encontrar, pero mucho. O sea, están en la época en que las redes sociales son parte fundamental también de la educación y no se la ha sacado todo el provecho. Si su carrera se llama Ingeniería en Biología o en algún programa de investigar nuevas carreras científicas. O sea, lo que pasa es que mi carrera es biología, licenciatura en biología, en ciencias biológicas. Y mi formación es biología celular y molecular. No tengo nada ingenieril en mi carrera. Mi carrera es como de, por así decirlo, como anticuada, ya es como está quedando un poco en el pasado, porque los biólogos están quedando, por así decirlo, en algunas universidades medio obsoletos, o por lo menos en mi época. O sea, en mi universidad, cuando estudié, claro, no tenía carreras o cursos, por así decirlo, de ramas ingenieriles, o de inclusive marketing o de patentes, por ejemplo, que hoy en día se necesita mucho. Por ejemplo, tener un resultado científico que podría ser una potencial cura de una enfermedad. Mi generación probablemente no tiene mucho conocimiento en patentes, que son asuntos legales, por ejemplo, relacionados con leyes o con ingeniería en sí. Sí, sin embargo, por ejemplo, carreras como biotecnología tienen más o menos un poco de eso. Sacrifican un poco de ciencia básica, pero lo tienen hacia la parte más bien de aplicado. Pero es lo mismo, o sea, dentro de biología es muy amplio. O sea, no, mi área es, a pesar de que mi área es amplia, por así decirlo, que es biología celular, porque biología celular puede ser aplicada a planta, bacteria, a virus, puede ser aplicado a células. ¿Qué tipo de células? Célula muscular, célula neuronal. ¿A qué nivel? A nivel de tejido. ¿A qué otro nivel? A nivel molecular, a expresión de genes, etc. Ahí tengo ya todo un mundo ya bastante colapsado. Pero imagínate, biología marina, tienes todo otro campo allá. O ecología, tienes todo otro campo. O fisiología, otro para allá. O biología molecular en sí, que es otro subcampo, eterno, infinito. Por lo tanto, biología es muy amplio. Por lo tanto, yo creo que debería especializarse en este tipo de ramas. Pero la ventaja es que dentro de la universidad, si eres una carrera científica, puedes moverte dentro. Y eso es lo que nunca me enseñaron a mí. Que era,
estando dentro de la universidad podéis moverte, podéis cambiarte de carrera, por ejemplo, o podéis tomar cursos, por ejemplo, de ramas ingenieriles. Sigues siendo biólogo, pero tomaste todo ese background, toda esa información para tu beneficio y también te puede ayudar mucho. ¿Qué es lo que más me costó? Lo que pasa es que fue como una carrera secuencial, no es que automáticamente me hice ilustrador con todo lo que les mostré, sino que inicialmente lo mío era ilustración entre pares científicos. Por lo tanto, como dice el dicho, en el país de los ciegos el tuerto es rey, tenía solamente una formación de dibujos comparados, por ejemplo, con dibujos que hacían en PowerPoint, o sea, que era muy cero. Entonces, claro, todo lo que hacía se veía bonito. Y si yo viajara al 2014 y eran mis dibujos, son absolutamente feos. Así es la honestidad. No creo que lo que más me costó era probablemente, bueno, siempre lo que me decían era que tenía buen uso del color. Inconscientemente soy bueno para combinar colores, por lo tanto ahí ya salvaba. Probablemente en la técnica depurada. Eso era lo que más me costó, por ejemplo. Trabajaba con Illustrator, que es el programa como de excelencia de Adobe. Me compré un tablero digital y ahí empecé a jugar. Entonces me equivocaba y aprendía una nueva técnica. Lo voy a aplicar en el siguiente dibujo, o voy a aplicar acá. Y así empecé a crecer. Luego dije, ya, voy a invertir en un lápiz digital o en un iPad con el Procreate, que son otros dibujos que les mostré de las neuronas o de las portadas de los virus. Y lo mismo, fue así. Pero yo creo que es tiempo. Lo que más se invierte acá es tiempo. Y eso es lo que tienen que, si les gusta mucho la ilustración en sí o la representación gráfica de algo, tienen que dedicarle tiempo. Esta cuestión es disciplina y tiempo. O sea, por ejemplo, a ver, el libro que estoy trabajando de las neuronas, podría estar dibujando otras cosas para entretenerme, pero digo, ya, hago mi trabajo, por así decirlo, como con los pedidos que tengo, y una vez al día o cada 2 días digo, ya, me voy a dedicar a hacer este dibujo, pero lo voy a disfrutar. Y así hago el ejercicio de disfrutar lo que voy haciendo. Ser profesor y dibujar en la pizarra, o sea, mira, siempre me ha interesado el tema de la pedagogía, pero nunca lo he ejercido en sí. No tengo tiempo mucho. Y, o sea, sí, cuando por ejemplo estaba en la U o tenía clases, o de repente me juntaba con mis compañeros a ensayar, siempre yo lo hacía vía esquema. O de repente mis compañeros me veían mi cuaderno porque eran puros dibujos, pero estaban como bien esquematizados. Me interesaría, más que las pizarras en sí, me gustaría más el mundo como de las redes sociales o YouTube. O sea, la idea sería, no sé si ser youtuber o más bien usar plataformas como Twitch, pero tratar de entregar información en vivo y en tiempo real a un público mucho más amplio. Porque claro, el pizarrón queda ahí, entonces no queda grabado, se pierde esa información. Entonces la idea sería como guardarla en base a este video. Entonces la gente cuando quiera se meta, aprende y delita acceso nomás. Entonces sería algo mucho más fácil así. ¿Cuánto tiempo yo dedicaba a la ilustración? A ver, empecé en el 2012 con estos dibujos feos. Luego, en el 2014, me retiré de la ciencia. Ya llevaba como 2 años trabajando. O sea, ahí como era mixto, era mitad, o no, era como, imagínatelo así, 90% trabajo científico, haciendo experimentos, 10% dibujo. Entonces, cuando tenía una ventanita de tiempo, me ponía a dibujar. Después, todo gráfico, por así decirlo, empezó a cambiar y ya se transformó en 50 y 50. Y eso fue como en el 2014. Y en el 2014 fue como, ya, tengo que tomar la decisión. La decisión era renunciar al doctorado y dedicarme a la ilustración, o quedarme en el doctorado y dejar de lado la ilustración o dejarlo en segunda categoría. Entonces, claro, decidí renunciar al doctorado y dedicarme a esto. Entonces, claro, mi jefe de laboratorio no estaba muy feliz más o menos con esa noticia, pero llegamos a un acuerdo. Me iba a terminar las publicaciones científicas pendientes, me iba a ir al laboratorio, pero iba a seguir trabajando con él en la ilustración. Entonces fue una decisión un poco brusca, probablemente. Quizás no sé si ahora día de nuevo tomaría esa decisión, pero no me arrepiento, de hecho, fue la mejor opción. Entonces en total serían como 8 años, pero full ilustración serían 6 años. Felipe, bueno, quería comentar un poco que llama mucho la atención y yo me doy cuenta por las preguntas que te hacen los chiquillos que en el fondo les llama la atención que hayas como quebrado un poco la decisión que tomaste en un inicio de estudiar la ciencia así como el laboratorio y todo y haber cambiado un poco el destino
de tu, no sé, o haber cambiado tu futuro en el fondo, porque se supone que es lo que siempre, no sé, te inculcan, de que no, tú entras en una carrera y es para terminarla y todo, y hay muchas cosas en el camino que van haciendo que uno vaya cambiando de opinión, entonces también como que esto lo tomo un poco como ejemplo y que ojalá los chiquillos también puedan absorber esto, de que no todo es definitivo, de que tienen la posibilidad de aprender un montón de cosas y que no se deberían nunca sentir frustrados o algo parecido por quizás no terminar algo o de repente interesarse en otras cosas. Es todo muy voluble, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea es que sean como estudiantes integrales, que traten como de ir buscando por todos lados y de repente hay cosas que se conectan que uno no tiene idea que podría haber conectado, como en el caso tuyo de que, claro, biología molecular, que se ve muy estructurado, muy de laboratorio y de repente te volviste el biólogo ilustrador y en realidad es como una carrera nueva, por decirlo de alguna forma. Entonces eso igual es como un ejemplo un poco para los chiquillos, para que vean que se puede hacer de todo, que no es necesario Sí, así pues. como seguir tan estructuradas las cosas. De repente hay quiebres que son buenos y hay que someterse un poco a eso y tomar decisiones de repente arriesgadas, que igual son útiles en la vida. Después uno queda un poco más contento con eso, O creo. sea, sí, de hecho, o sea, también a ver, no es que cuando tomé la decisión, por ejemplo, de renunciar al doctorado, no fue como que de la noche a la mañana dije, ya voy a renunciar. No, fue una cuestión que me tomó meses de procesar, meses pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a salir, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde consigo estos contactos? Y fue todo un plan. Siempre que ser precavido a la hora de la toma de decisiones. No hay que tomar decisiones porque sí, sino que tienen que elaborar bien. Lo que les decía, igual que el diseño, tiene que ser esta intencionalidad de cómo van a conseguir esto. Y sí, pues cuando renuncié al doctorado, yo había aprobado el proyecto de tesis. Bueno, el doctorado tiene distintas fases. Tiene la fase de curso, después uno propone su tesis, lo somete con varios profesores, como en una especie de presentación, que sería la defensa o el proyecto de tesis en sí. Y después viene la otra fase donde la tesis se hace y se defiende y sale uno como doctor. Bueno, yo aprobé el proyecto de tesis y a la semana siguiente debía haber renunciado, pero renuncié con el proyecto aprobado porque al haber aprobado el proyecto ya tenía el grado de magíster. Entonces, no perdí los años donde estuve haciendo el doctorado. Entonces, por esa razón lo hice así. Pero, por ejemplo, si no se tenía esa ventaja, probablemente se tenía que terminar el doctorado. Entonces, tienen que estar muy atentos más o menos de qué estrategias tomar. Tienen que hacer lo que realmente les gusta. O sea, no pueden hacer algo porque otras personas les dijo. Mi viejo siempre me decía, estudia medicina, vaya a ganar plata, vaya a vivir tranquilo. Estudié biología, alegó. Después ya estaba feliz porque había salido de la carrera. Después estaba feliz porque entré al doctorado, renuncié al doctorado, pero ¿por qué vaya a hacer eso? La misma historia. Después entré a un trabajo de un centro de medicina reproductiva, entonces ahí quedó más tranquilo, entonces ya genial, tiene un trabajo estable, mejor que las científicas que no tienen trabajo estable, por así decirlo. Renuncié porque en realidad me gusta más la área freelance, eso también lo mismo. Entonces, claro, lo tengo con ataque a veces porque él siempre trató de estructurar lo que yo quería hacer, pero sabe que a fin de cuentas la toma de decisiones que hago siempre es con tiempo. Y claro, mi mamá no, mi mamá siempre sabe lo que hago, entonces confía en eso. Pero claro, mi viejo lo tengo con ataque probablemente porque tomo decisiones así, pero que son premeditadas. No, traten de siempre tomar una decisión, tomen las decisiones en frío. Nunca tomen decisiones también de apresuradas. Si van a estudiar una carrera, averigüen bien la carrera, ¿qué les gusta? No tomen una carrera porque alguien les dijo porque van a ganar plata. O sea, ¿de qué les sirve ganar plata en una carrera que realmente no van a disfrutar? O sea, no tiene sentido. Disfruten algo que les gusta en sí. Y de hecho, si les gusta lo que hacen, van a disfrutar por un lado desde ese punto de vista y más encima te van a pagar por lo que te gusta hacer. Entonces, como que hay doble, por así decirlo, triunfo por eso. Sí, qué Eh, maravilloso. ¿Cuánto tiempo ya dedicado a la ilustración? Bueno, son como 8 años, pero oficialmente son 6. ¿Y ha salido del país por mi trabajo? Sí, o sea, por ejemplo, me tocó ir a Ecuador a un par de charlas sobre ilustración. Me ha tocado salir más como científico que como ilustrador, porque igual, la carrera de ilustración más viene, bueno, ahora con todo esto de las redes es diferente, pero claro, tenía proyectos de viaje este año, pero se cancelaron por el coronavirus. De hecho, con gente de Colombia, que también hay mucha ilustración ahí, también se pensaba hacer como algo interesante. Pero la ventaja de viajar, o de no viajar en realidad, la ventaja es que los trabajos en ciencia se pueden presentar ahora de forma virtual. Entonces, por ejemplo, con una revista científica estadounidense vamos a sacar una ilustración, una especie de publicación ilustrada científica del coronavirus.
Y es base a lo mismo, o sea, gracias a la formación científica, puedo escribir en inglés, pero también puedo dibujar, entonces va todo entrelazado. Cuando digo que sacrifiqué la carrera científica, sacrifiqué más bien la investigación, que era el otro 50% de lo que me gustaba hacer, o sea, lo pasaba demasiado bien haciendo experimentos y descubriendo cosas y todo, pero la ilustración me llenaba un poco más, quizá un 5% más. Entonces, eso fue la única diferencia que tomé. Pero mi formación científica sigue siendo la misma, o sea, de hecho, antiguamente estaba más bien especializado en un tipo de área, pero ahora con el aprendizaje y la lectura de otras áreas, me sigo formando, y sigo aprendiendo y sigo descubriendo cosas nuevas. Entonces la ciencia, por así decirlo, a través de la ilustración me sigue nutriendo. Entonces como que no dejé de ser científico, por así decirlo. Más bien sigo siendo como más bien una mezcla entre científico e ilustrador. Una vez. Buenísimo. Felipe, te quería agradecer por tu tiempo, por todo lo que nos enseñaste hoy día. Bueno, yo ya lo había visto, pero yo creo que para los chiquillos es súper importante esta instancia. Si te das cuenta, muchas preguntas como que de verdad les interesa el conocimiento que tú les puedes transmitir, entonces de verdad, súper, súper agradecida. Chicos, no sé si tienen algo más que comentar o decir. Buenardo. Aguanta el tercero científico. No, es Muy que estos bien. chiquillos son un poquito tímidos, como que son más de hablar en el chat, pero siempre aparecen muy buenos comentarios, son muy curiosos, así que, no, maravilloso, genial que hayas estado. Ahí dicen muy buena charla. Entonces, nada, pues agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio. En el fondo esto inspira, de verdad que inspira, y yo sé que para los chiquillos es súper significativo tener profesionales y que se den el tiempo en el fondo de compartir su experiencia, es muy maravilloso. Mira, ahí tienen nuevos seguidores también en Instagram. Muy Así bien. que Sí, pues muchas también pueden hacer gracias. preguntas en Instagram o ahí pueden participar, ni un drama en poder ayudarlos. Mira, ahí le dio por descargar los libros. ¿Verdad que yo abrí Sí, la página ya, para después mandárselas por correo a los chiquillos? Así que para que puedan ir viendo genial. esa que nos dejaste ahí, porque igual la abrí al tiro, apenas la pusiste y tan bacanes. Así que, Sí, bueno, hay de todo, o sea, no solamente míos, hay de otros ilustradores. Por ajá, ejemplo, si conocen a José, Planeta Errante, no lo deben conocer, pero Planeta Errante en Instagram, él también tiene un libro de astronomía en esta página del Centro de Comunicación de las Ciencias, pero él va subiendo dibujos constantemente sobre todos los procesos. Sus ilustraciones son pero también maravillosas. Así que ahí también tienen otro tipo de ilustrador, que él es astrónomo, de hecho está terminando el doctorado ahora, pero también se dedica a la ilustración, así que también tienen estos híbridos por ahí dando buenísimo. vueltas. Buenísimo. Voy a anotar al tiro para que no se me olvide. Y nada, pues, muy agradecida. Yo ahora tengo que ir a consejo de profe. Empezó hace rato, pero no importa, porque esto estaba mucho más interesante, obviamente, y no quería cortar la inspiración. Y nada, pues, buenardo de nuevo, dice, gracias por su tiempo. Buena, Así que, pucha, esperamos, no sé si en otra ocasión nos puede acompañar con alguna, no sé, quizás cuando salgan publicaciones nuevas de repente. Como todos te estamos siguiendo claro, en Instagram, vamos a ir viendo ahí tus avances. A claro, en ver. el Instagram voy subiendo todo, así que ahí van a ir viendo cualquier cosa. Y si Uh-huh. tienen dudas del proceso biológico, me pueden preguntar también, por qué hice eso, o qué significa esto, también, no hay drama. Genial, te pasaste, muchas gracias. Sí, me hice trenzas. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo a la distancia, te agradezco mucho. Mis niñitos, nos vemos entonces. Cuídense, que estén súper bien. Gracias, muchas, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.